En este video vamos a recorrer el centro de Córdoba, ciudad donde viví durante más de una década, pero es la primera vez que la recorro con ojos de viajera. Incluso hay lugares que voy a visitar por primera vez, algunos bastante desconocidos, así que te invito a quedarte hasta el final y descubrir Córdoba conmigo. Si no sos de Argentina, te cuento que la provincia de Córdoba se ubica en el centro del país y en este video vamos a recorrer su capital, sobre todo el centro. Aunque hay muchos más lugares, si vas a estar por poco tiempo, podríamos decir que estos son los más importantes para que tengas un primer contacto con Córdoba. Si querés recorrer estos lugares en compañía de un guía local que te cuente la historia y contexto actual, en la descripción te dejo un enlace para que veas horarios y precios. También te dejo información sobre un tour pensado especialmente para quienes tienen una escala en Córdoba. Vamos a empezar por la Plaza San Martín, el corazón histórico de Córdoba y un lugar perfecto para empezar este recorrido. Esta plaza se creó en el siglo XVI y durante sus primeros siglos era una plaza seca, sin árboles, que servía como mercado. También se usaba para celebraciones religiosas, eventos de entretenimiento e incluso para corridas de toros y ejecuciones de condenados a la pena de muerte. En 1786, el marqués de Sobremonte impulsó el embellecimiento de la plaza, agregó luminarias y una fuente central que no solo se usaba para decorar, los aguateros la usaban para cargar agua y distribuirla por la ciudad. A pesar de estos cambios, fue recién a mediados del siglo XIX cuando la plaza empezó a transformarse en un espacio de paseo y recreación y los mercados se trasladaron a otras zonas. Las dos fuentes de mármol de Carrara se instalaron en 1876 y reemplazaron la fuente que un siglo antes había colocado el marqués de Sobremonte. Finalmente, en 1916 se inauguró el monumento a José de San Martín. También vemos esta placa conmemorativa que se añadió hace poco en el lugar donde el 27 de abril del año 1588 se realizó la primera venta documentada de personas esclavizadas. Frente a la plaza se encuentra el Cabildo, uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad. Se construyó en varias etapas entre los siglos XVI y XVIII y durante la época virreinal fue el control del poder civil. Más tarde, desde 1857, funcionó como municipalidad y después como jefatura de policía de la provincia hasta 1989. A partir de ese año se devolvió a la municipalidad y se transformó en un centro cultural. Hoy en día los patios internos están abiertos al público de manera libre, mientras que otros espacios como las celdas del subsuelo solo se pueden visitar en las visitas guiadas, aunque también son gratuitas. Y como plus, vimos de casualidad el cambio de guardia en la puerta del Cabildo Histórico. Según leí, se repite todos los días cada una hora entre las 9 y las 17. Junto al Cabildo está la Catedral. Su construcción empezó en 1582, pero el proceso estuvo lleno de contratiempos. Para mencionar algunos, en 1677 el edificio se derrumbó y durante las décadas siguientes las obras avanzaron de manera lenta, con interrupciones por la falta de recursos y nuevos derrumbes. Por fin, en 1758 se inauguró, aunque sin las torres, como capilla Nuestra Señora de la Asunción y se consagró como catedral en 1784. Las torres campanarios se completaron en 1770 y el monumento del Cristo Redentor se instaló en 1901. Incluí muchas fechas porque me resultó interesante conocer las diferentes etapas de construcción, pero incluso este es un resumen muy pequeño. Entre el Cabildo y la Catedral está el pasaje Santa Catalina, que conecta la Plaza San Martín con la iglesia y monasterio de Santa Catalina de Siena, que se considera el primer monasterio del país y el primer convento de monjas de clausura. Sobre este pasaje también está el ingreso al Archivo Provincial de la Memoria y Museo de la Memoria de Córdoba, en un edificio donde funcionó el Departamento de Inteligencia D2 de la Policía Local y fue un centro de detención durante la última dictadura. Es el pasaje más antiguo de la ciudad y también conecta con la plazoleta del fundador, dedicada a Jerónimo Luis de Cabrera. Algunas de las calles de los alrededores son parte de la peatonal de Córdoba, que están llenas de tiendas, restaurantes y cafés,
Y aprovecho para recomendarte la heladería Belcrem, que no está sobre la peatonal pero está cerquita y sus helados son deliciosos. Ahora nos vamos para la manzana jesuítica, está a 2 cuadras, así que seguimos en la misma zona. La manzana jesuítica está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. Este conjunto arquitectónico fue construido por los jesuitas en el siglo XVII y refleja su legado religioso, educativo y cultural. Entre los lugares más destacados está la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, y el Colegio Nacional de Montserrat, que se fundó en 1687. Me acerqué al colegio para preguntar, pero como era horario de clase no pude ni siquiera entrar al patio. Me dijeron que los sábados hacen visitas guiadas, aunque no encontré esa información en internet, así que podrías acercarte a información turística a consultar si te interesa esta actividad. En la misma cuadra, sobre calle Obispo Trejo, está la entrada al Rectorado Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, que funciona como museo histórico a partir del año 2000. Se fundó en el año 1613 y fue el origen de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de Argentina, y esta es la razón por la que se conoce a Córdoba como la Docta. El patio interno se puede visitar de manera libre y si querés visitar las salas que forman parte del museo tenés que adquirir primero la entrada, y también hay visitas guiadas tanto en español como en inglés. Te dejo la página con la info en la descripción. Y el tercer lugar que vamos a visitar, que forma parte de la manzana jesuítica, es la Iglesia de la Compañía de Jesús. Se construyó entre los años 1640 y 1676 y es la iglesia más antigua de la República Argentina. Algo característico es el contraste entre su fachada más bien sobria y el interior, aunque no te puedo mostrar mucho de adentro porque justo estaba empezando la misa. Dejamos la manzana jesuítica y nos vamos hacia la avenida Hipólito Yrigoyen, pero en el camino te quiero mostrar este edificio que hoy en día es un centro comercial, pero se construyó sobre un edificio del año 1909, donde funcionaba la antigua Escuela Superior de Niños Varones, conocida como Escuela Olmos. A pocos pasos está La Cañada, un icono de Córdoba que se inauguró en 1944 para encauzar las aguas del arroyo La Cañada después del desborde trágico que se produjo en 1939. Encontré diferentes fuentes sobre su longitud, algunos dicen que mide 3 kilómetros, otras dicen que 7 kilómetros, así que me quedo con la duda. Si lo sabes, es bienvenida tu respuesta en comentarios. Por acá tenemos también la Plaza de la Intendencia, es un espacio verde, un lugar de recreación, pero hablando un poco sobre su historia, se inauguró en 1983 para mejorar el tráfico, que era caótico, sobre todo después de la inauguración del Palacio Municipal que está enfrente. Y desde acá vemos que se asoma la Torre Ángela, que es el segundo edificio más alto de Córdoba. Esta plaza también es conocida por su monumento a los héroes de Malvinas. Cruzando en diagonal encontramos el Paseo de Sobremonte, el espacio verde más antiguo de la ciudad que data de fines del siglo XVIII. Lo hizo construir el Marqués de Sobremonte tanto como un espacio de recreación como para regular la distribución de agua destinada a riego. Enfrente vemos el Palacio de Justicia Tribunales 1, que funciona como sede del Poder Judicial de Córdoba. Estuve buscando si se puede conocer el interior y lo único que encontré es que para la noche de los museos hicieron visitas guiadas, pero al parecer no se hacen de manera habitual. Si bien ya te mostré varios lugares y parece que estuvimos caminando un montón, está todo bastante cerca, se puede recorrer caminando. Y en la descripción te dejo un mapa con todos estos lugares marcados, así puedes ver la ubicación exacta y distancia entre ellos. Ahora sí, ya estamos en la calle Hipólito Yrigoyen, una de las arterias más importantes de Nueva Córdoba. Esta calle lleva hasta Plaza España, un punto neurálgico rodeado de museos y otros lugares que ya vamos a visitar, pero primero vamos a hacer una parada en el Paseo del Buen Pastor. Este espacio en sus orígenes fue un convento y una cárcel de mujeres, y algo que me llamó la atención es que la gestión de la cárcel estaba a cargo de una congregación religiosa. La cárcel funcionó durante casi un siglo y en sus últimos años, durante la dictadura militar, se usó como centro de detención para presas políticas. En la descripción te dejo un artículo que encontré y que me pareció muy interesante si querés profundizar, pero avanzando en el tiempo, cuando volvió la democracia y se dejó de usar como cárcel, el edificio quedó abandonado. En el año 2001 se presentó un proyecto para refuncionalizar el espacio, el cual generó varios debates,
aunque al final en el 2007 se inauguró el Paseo del Buen Pastor. Hoy en día hay locales gastronómicos, es un espacio de recreación, está la fuente de aguas danzantes que es un símbolo del lugar, hay estatuas que homenajean a cantantes de Córdoba y también hay un monumento que recuerda el pasado de este lugar y a mujeres que estuvieron presas y que hoy están desaparecidas. Sobre la calle Irigoyen está la entrada a la capilla, que mientras funcionaba la cárcel era un espacio religioso para las presas y las religiosas a cargo. Hoy en día la capilla está desacralizada y funciona como un espacio cultural donde se hacen conciertos, exposiciones y conferencias. Junto al Paseo del Buen Pastor encontramos la Iglesia del Sagrado Corazón, más conocida como la Iglesia de los Capuchinos. Es uno de los lugares más visitados y fotografiados de Córdoba. Su construcción empezó en 1926 bajo la dirección del arquitecto y artista Augusto Ferrari, quien combinó elementos del neogótico y el neorrománico, estilos que aprendió durante su formación en Europa. Aunque la mayor parte de las obras terminaron en poco más de 20 años, se hicieron intervenciones durante las décadas siguientes. Una curiosidad es que una de sus torres es más baja que la otra y esto se hizo con el propósito de representar la imperfección humana frente a la perfección divina. Antes de contar con este templo, los misioneros franciscanos capuchinos que llegaron a Córdoba en 1911 atendían a los fieles en la parroquia de las Hermanas del Buen Pastor que vimos antes. Algo que me quedó pendiente por hacer es la experiencia Capuchinos, una visita guiada que incluye subir a una de las torres. Durante el recorrido, el guía explica los significados de los símbolos y la historia del edificio y al final se llega a la cima para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Seguimos caminando por la calle Irigoyen y llegamos al Palacio Ferreira. Hace mucho que no andaba por acá, lo visité hace varios años y confirmo que me encanta. Para empezar, podés recorrer los jardines que lo rodean de manera gratuita. Hay algunos bancos, esculturas y a pesar de que está rodeado de calles transitadas, al menos la mañana que yo estuve acá, el ambiente estaba bastante tranquilo. Este edificio de estilo francés se construyó en 1916 y fue el hogar de una de las familias más adineradas de Córdoba. Hoy en día funciona el Museo Superior de Bellas Artes y cuenta con colecciones permanentes que incluyen obras de artistas nacionales, además de exposiciones temporales que renuevan su propuesta cultural. Más allá de que te interese ver las obras de arte o no, su arquitectura por sí sola es motivo para visitarlo. Algo importante es que si querés comprar la entrada directamente en el museo, solo se puede hacer en efectivo. Otra opción es comprarla mediante la página de autoentrada. Y también puedes comprar una entrada que se llama Circuito 3 Museos y combina las entradas al Palacio Ferreira, al Museo Emilio Carafa y al Museo de Fotografía. Y de esta manera es más económico que si las compras por separado. Algo en común que tienen estos tres museos es que los lunes no abren, igual esto chequealo por si cambia. Y otro dato es que los miércoles todos los museos provinciales de Córdoba tienen entrada gratuita. Ahora vamos al Museo Emilio Carafa, que está frente a Plaza España, una icónica rotonda de Córdoba que en sus inicios formaba parte del Parque Sarmiento y se pensó como un espacio de encuentro para los vecinos. Con el tiempo y con el aumento del tráfico se alejó de su propósito original, pero tras ser restaurada, hoy en día recuperó su esencia y también alberga el Museo Metropolitano de Arte Urbano. El Museo Emilio Carafa combina tradición y modernidad. El edificio se renovó en 2007 y fusiona la estructura actual de principios del siglo XX con un diseño contemporáneo. Cuenta con colecciones permanentes y temporales que incluyen pintura, escultura, fotografía y arte conceptual. Además, se destaca por su enfoque en el arte contemporáneo y también organiza actividades como talleres, charlas y visitas guiadas, lo que lo convierte en un espacio dinámico y abierto a todo público. En su sitio web podés encontrar más información tanto sobre los artistas como las exposiciones. Ahora nos vamos para el Museo Palacio Dionisi, un espacio dedicado a la fotografía. Se ubica en un edificio histórico de estilo neoclásico que por sí mismo es una joya arquitectónica. Lo diseñó el arquitecto Miguel Arrambide, se construyó entre 1920 y 1924 y hasta hoy se conserva casi todo original, por lo cual se considera una pieza clave del patrimonio arquitectónico de Córdoba.
y el nombre homenajea al doctor Umberto Dionisi, quien residió en esta casa. Y ahora seguimos recorriendo algunos espacios al aire libre cerca de la zona, como la Plaza del Bicentenario, que se creó para conmemorar los 200 años de la independencia de Argentina. Este espacio cuenta con 201 aros que representan los hitos más importantes de la historia del país desde 1810. Cada uno tiene escrito un año y el número 201 simboliza el futuro. Y de fondo vemos el Faro del Bicentenario con sus 80 metros de altura. Y un lugar icónico de Córdoba es el Parque Sarmiento, que lo diseñó el famoso paisajista Carlos Thays, a quien te nombré varias veces en los videos de Buenos Aires, que te los dejo en la descripción por si no los viste. Es el parque más grande de la ciudad de Córdoba y a lo largo de sus 100 hectáreas hay paseos peatonales, miradores, restaurantes, incluso un zoológico, lo cual me parece horrible, aunque ahora no lo llaman zoológico, tiene otro nombre. Un lugar que te quiero recomendar especialmente es el Rosedal, me gustó mucho este espacio. Contame si te gustó Córdoba y si tenés algún otro espacio para recomendar, te invito a compartirlo en comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón para seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.